Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y como cada jueves, agradecido que nos estés acompañando a un programa que pretende analizar tres ejes. Recordemos que es criminología, psicoanálisis y educación. Le hemos dado prioridad por las inquietudes de ustedes, porque hablan aquí al 232-2912 al 14, aquí a Grupo Radio Tele, y nos sugieren algunos temas que debemos hablar. También me escriben al Facebook, donde me puedes encontrar como Víctor Gutiérrez Olivares, o enviarme un Twitter a Psicomentario, o también en mi fanpage, que es Dr. Víctor Gutiérrez Olivares. Y con gusto vamos a investigar el tema sobre el que nos solicitas y lo abordaremos. Pero en esta ocasión quiero abordar un tema que un poquito hemos relegado, que se refiere a la parte educativa. Como sabemos, en el país se está dando un movimiento magisterial en el que se ha expuesto por el secretario de la Secretaría de Educación Pública, Nuño Mayer, que pues dice que él está viendo primero la parte política y después van a ver la parte educativa. Entonces, ¿cómo pensar en una reforma educativa cuando no se aborda primero el eje central de la educación, que es toda la cuestión de los planes de estudio? ¿Cómo se está llegando una información que va a hacer que el hombre transforme su medio, transforme el propio mundo, cuando importa más partes políticas, partes económicas, y se descuida al principal elemento de la educación? Para esto vamos a hacer un poquito de historia. Es Juan Amos Comenio, con su libro Didáctica Magna, el que leyendo los documentos de Copérnico, en el que nosotros no éramos el centro del universo, sino que nosotros éramos parte de ese universo y girábamos alrededor del Sol, y no era al contrario. Esta teoría heliocéntrica, que nos creíamos el centro del universo, pues no fue así, éramos parte de ese universo. Entonces Juan Amos Comenio, que era moravo, un clérigo, se fascina tanto de cómo nosotros girábamos alrededor del Sol y no el Sol alrededor de nosotros. Nosotros no éramos centro de nada. Y él, que daba a los niños algunos principios educativos, vamos a llamarlos pedagógicos, dice: ¿por qué no pensar que no son los niños los que deben girar alrededor de los adultos, alrededor de aquel que les imparta un conocimiento? Es por ello que dice: no, momento, a todo aquel que pretenda transmitir un conocimiento, tendremos que girar en torno a los intereses del niño. Este principio es el rector de lo que conocemos hasta hoy día, desde el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX, en lo que se conoce como la paidocentría. Paidos, niños, alrededor del niño. Todos los contenidos educativos tendrían que girar en base a este niño, en ver cuáles son sus intereses, cómo involucrarnos con eso que él quiere descubrir. Entonces es un gran aporte a todo lo que conocemos como educación. Posteriormente, pues la educación en ese tiempo, sigamos un poquito con Comenio, era de tipo vertical. Era el magister dixi. El maestro dice, y si lo dice está bien. Era una educación acrítica, ¿sí?, ahistórica. Es decir, no me importa tu pasado, tu historia, no me importa que critiques. Este es el saber y como tal, tú lo tienes que ejercer. Recordemos que es el tiempo de la cátedra. La cátedra viene precisamente de estas grandes catedrales donde estaban los clérigos y donde la palabra divina
bajaba desde el cielo y estaba expresada en una Biblia. Ahí se transmitía la palabra de Dios. En estas catedrales es donde se inspiraba a los hombres. En estas catedrales era donde se revelaba la palabra divina que habría que seguir. Hasta la fecha existe todavía este nombre que se conoce como la Cátedra de Filosofía, la Cátedra de Historia, X cátedras, basado en esto que se daba en las catedrales. Entonces, también era la tabula rasa, donde para aprender algo tendríamos que eliminar todo lo que habías aprendido para volver a rellenar. Entonces, Juan Amos Comenio dice que nosotros debemos girar en torno al niño, a los intereses del niño. Aparece otro pedagogo, puesto que los elementos para aprender eran, por ejemplo, la Biblia, donde se emanaba la palabra divina, en lo que estas parábolas que tanto maneja la Biblia eran formas de enseñar, un tanto así como se transmitía, recuerden allá en la Roma, que se escondían las gentes que seguían el cristianismo, en lo que fue la educación de las catacumbas, ¿verdad? En aquellas cavernas donde secretamente se daban saberes. Entonces aquí, Comenio, era difícil transmitir el conocimiento porque todo era pura lectura, pura memoria. Y aparece Jan Pestalozzi o Juan Pestalozzi. Juan Pestalozzi también es un gran educador que decía que al niño habría que hacerle materiales muy fáciles de poder tener contacto con ellos. Empieza a manejar mapas de colores, libros que contenían algunas figuras. Entonces, en realidad, él propicia toda la parte didáctica, todos los elementos pedagógicos para facilitar el aprendizaje mediante materiales, libros, pero con los que el alumno pudiera tener una dinámica más fácil de aprendizaje. Él hace un libro muy importante, así como Comenio nos hace su libro, que es la Didáctica Magna. Juan Pestalozzi va a hacer uno de los libros más bellos de la tríada pedagógica. Nos estamos refiriendo al libro del Canto del Cisne. Y muchos se preguntarán, recuerden a los que han seguido su programa y comentario, ya hemos hablado en otros espacios precisamente de estos pedagogos, pero quería recordar estos elementos porque el día domingo se cumple un aniversario más en el que se rinde tributo a todos aquellos que ejercen el magisterio. Es el Día del Maestro. Entonces sigamos. Jan Pestalozzi confecciona todos los materiales didácticos para que los alumnos puedan adquirir la lectoescritura, tengan contacto con el mundo y lo conozcan mediante mapas de colores. Y su libro es El Canto del Cisne. El Canto del Cisne, ¿por qué? Él maneja una de las metáforas más bellas que han existido. El cisne canta cuando muere. Entonces él quiere hacer una analogía que la educación, desde que tú naces, estás en continuo aprendizaje. Para él es importante siempre la actualización. Para él siempre va a ser importante que el conocimiento vaya avanzando, como escalando, 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 pero este escalamiento no tiene fin. La educación, naces educándote, pero mueres en un proceso de aprendizaje. Por eso ponía el nombre del Canto del Cisne, que hasta la propia muerte la canta el cisne. No habría por qué lamentar la muerte. Por lo tanto, la educación es un principio fundamental que dará certeza al ser.
para saber que hubo una presencia, una existencia, que dejó una marca este sujeto de su estadía en este mundo. Por lo tanto, todos en realidad ejercemos una práctica de maestros. Con nuestros hijos, desde la forma en cómo se deben dirigir hacia los demás, hacia nosotros, cómo deben valorar las cosas, cómo aprovechar el día a día. Entonces, todo esto lo plasma precisamente Jan Pestalozzi en este gran libro que se llama El canto del cisne. Hace otros libros como Cómo Gertrudis educa a sus hijos, que es la forma de ir llevando a los hijos a ser adultos. Un adulto de la tercera edad, hasta el adulto, aquel senecto, por eso el cenazo, que es un grupo de ancianos, es la sabiduría que se va a delegar a los otros. Como decía, es un proceso de una generación adulta a una generación joven que tú heredas. Veamos ahora al tercer pedagogo. Nos estamos refiriendo a Juan Jacobo Rousseau. Estamos hablando del siglo XVII. En el siglo XVII estamos hablando del siglo de las luces, donde el loco tiene razón. Por lo tanto, también el niño tiene una razón. Se quita el concepto de infancia que hemos también retomado en otros programas de infans, aquel que es mudo, el que no habla, en el que el adulto siempre habla por él. Entonces, aquí aparece el concepto de niño en el siglo XVII, donde ya este niño tiene derechos. Por lo tanto, cada derecho tiene obligaciones. Y una obligación que tendría entonces el Estado es brindar educación a sus niños, proveerle de los elementos necesarios para descubrir el mundo. Entonces, que uno de los libros importantes de él es el contrato social, cómo se debe dar la convivencia de todos los seres en la sociedad, donde no existan solo fricciones, sino que medie la igualdad en derechos, donde se pueda uno convivir sin alienar el derecho del otro, es decir, sin quitarle al otro de lo que tiene derecho por su propio trabajo sobre su propio esfuerzo. Entonces, esta convivencia es necesaria en ese contrato social donde el Estado lo tendrá que tutelar y velar porque se respete. En el ámbito educativo, Juan Jacobo Rousseau va a ser uno de los libros también fundamentales en la pedagogía. Nos estamos refiriendo a el Emilio o de la educación. En él plantea que él va a educar a Emilio, a un niño, para que aprenda su mundo. ¿Sí? Prácticamente aprender con H y sin H. Para que haga así el mundo. Pero ¿cómo puedes tú hacer el mundo? En la práctica, en la forma de manipular. Dice que a los niños no tendremos que darle las cosas ya realizadas, sino que él, en base a la exploración, en base a la práctica, él vaya descubriendo al objeto. Por lo tanto, ahí es donde se va a revelar el sujeto educativo. Entonces, la tríada pedagógica es Juan Amos Comenio con su libro Didáctica Magna, Juan Pestalozzi con El canto del cisne, y el tercero en este gran siglo de las luces es Juan Jacobo Rousseau con el Emilio o de la educación. No te vayas, regresamos, estamos en tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Psicomentario, un comentario pensado, y hablando sobre la docencia. El domingo se festeja a los maestros, una labor
que es apostólica, una labor en la que hay que entregarse con los otros. No importa que sean niños, adolescentes o adultos, porque siempre se ubica como a los profesores en aulas con niños. Y no, los niños pueden estar inclusive en hospitales. De ahí que los que ejercemos la docencia, la pedagogía, no hay que olvidar que también hay que planear para todos esos niños que a veces tienen enfermedades terminales o pasan largas estancias en hospitales o en otros lugares. También el pedagogo interactúa en las fábricas, en las industrias. ¿Por qué? Porque hay que capacitar a sus empleados con nuevos aprendizajes. Obvio, no podía quedar fuera la educación en los sistemas penitenciarios. Como saben ustedes, muchas de las personas que tienen que compurgar una penalidad, pues esta puede ser de algunos meses a 5, 10, 15, 20, 30 años, o en México todavía no existe la perpetuidad. Sin embargo, hay que brindar esta educación. Se dice que para dar la liberación, preliberación o remisión parcial de la pena, con esta reforma penitenciaria de por allá de 1971, un 11 de mayo, tiene que ver con 3 elementos, que es la educación, la capacitación y el trabajo. Por cada día de trabajo, capacitación o educación, se te quitan 2 días de penalidad. Entonces mucha gente, ya que tiene que estar compurgando alguna pena, pues termina ahí su primaria, su secundaria, su preparatoria, y muchos de ellos se han titulado. Uno de los casos más famosos lo tenemos precisamente en Gregorio Cárdenas, conocido como el Goyo Cárdenas, que era el estrangulador de Tacuba. Recuerden aquel que mató a varias prostitutas ahorcándolas. Entonces la educación ha sido uno de los factores de cambio. La educación ha sido un factor de una cruzada nacional de alfabetismo. Recuerden que así se le ubicó inclusive a los profesores rurales, los rurales, que eran el faro de la montaña. En la parte muy lejana de aquella montaña es donde se tenía que llevar la educación. Un país verdaderamente, si quería trascender, de salir de su rezago, tendría que emprender grandes campañas, y fueron entendidas perfectamente por el gran Vasconcelos, que precisamente a él debemos la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y con uno de los dirigentes también, uno de los mejores secretarios de educación que se han dado en la historia, que fue Jaime Torres Bodet, que tuvimos aquellos libros emblemáticos de la patria, con unos contenidos didácticos formidables, y estaba el Instituto de Capacitación del Magisterio. Pero ahora, en lugar de estimularse el trabajo, de apoyar a los profesores, se les empiezan a dar simplemente plazos, porque ya no son contratados mediante su egreso, con una gran crítica que se ha hecho a las normales. Sabemos de algunas normales que han tenido conflictos, pero no podemos, por algunas normales que han expresado su descontento, medir a todos los normalistas como gente guerrillera, como gente de choque. Porque gracias a muchos de los maestros que han egresado de las normales, pues este país ha crecido. Ahora ha habido un decrecimiento porque la Secretaría de Educación pone en sus puestos a secretarios que carecen de los más elementales conocimientos sobre cuestiones pedagógicas. Son abogados, y no es por criticar a abogados, pero no ponemos personas que sepan sobre la educación. Son personas que se dedican a lo político. Volvemos a insistir, cuando viene aquí al estado de Michoacán Aurelio Nuño Mayer, lo dice en un auditorio, que ahorita esta pretendida reforma educativa está en la parte política,
Posteriormente se verá la parte propiamente pedagógica y debe ser al revés. ¿Qué es lo que está pasando por descuidar la parte pedagógica? Te quiero mostrar unos dibujos. La vez pasada ya te habíamos mostrado algunos dibujos de algunos alumnos y bueno, estamos haciendo un estudio y quiero que vean este dibujo que lo tenemos en la cámara y aprovecho para saludar porque siempre que saludo nada más saludo a Lupita que está en los controles y que también Alan le está apoyando y a la otra Lupita que está en los teléfonos y se me olvida aquí a mi tocayo Víctor saludarlo y aprovecho porque la vez pasada no lo hicimos. Bueno, este dibujo proyectivo se llama el bestiario en el que se le pide al menor que dibuje a un animal. Y el dibujo propiamente no tiene valor por la parte gráfica que él elabora, sino tiene que ver con el relato que haga sobre de este dibujo. Voy a omitir algunas palabras que hace este alumno de 11 años de edad de una de las escuelas de este estado de Michoacán, pero que varios niños de esta edad parecerían que están pasando por momentos críticos que hay que analizar. Entonces, déjenme, hago una pequeña lectura. Dice, era una vez un mono con un, y habla del miembro del hombre, que chupaba miembro del hombre, de maestros, y el miembro de la mujer, de maestras, y que eran pen, de y pende, en tanto de mujeres como de hombres, profesores, hijos de su pu y mier. Este relato lo hace que este mono que dibujó acá se dedicaba a tocar y toda la parte sexual y escatológicamente hablando. Es un menor de 11 años de edad en el que manifiesta un gran desprecio por los docentes, a reducirlos a la parte fecal. Este mismo menor, que vuelvo a insistir, no crean que es la excepción, este dibujo se llama el test del árbol. Ya anteriormente habíamos comentado a ustedes que se solicita al examinado que dibuje un árbol. Y bueno, pues el árbol puede ser de diferentes formas. En este caso, pues es un árbol que en realidad parece una lámpara. ¿A dónde te lo pongo ahí? Parece una lámpara, pero volvemos, no es tanto el árbol, el dibujo, la parte estética, sino lo que él nos relata. Este árbol psicológicamente tiene que ver con la proyección del padre o de una figura que cumple la función de padre. Vamos a leer lo que dice, cómo proyecta a esta imagen. Había una vez un árbol que mataba personas. Era el jefe de mi maestro, que también mataba gente. Era, ni decías, es que es una escritura que ni le entiendes, Escariti, y se escondía en él el jefe que se pasaba por un árbol normal. ¿Qué quiere decir? Que la figura del padre, la figura de autoridad, la tiene rebajada a tal extremo que la ve solamente como una persona que priva de la vida a los otros. Y este personaje que identifica como padre o como figura de autoridad, dice que es un árbol que se pasa como normal, sin embargo, es altamente perverso. Sigamos con el análisis de los dibujos proyectivos de este mismo menor. Por este momento, este test que van a ver ustedes en su pantalla se llama el test de la familia, en el que se solicita al examinado que dibuje una familia.
El examinado puede dibujar a su propia familia o la familia que él desearía tener. Aquí estamos viendo pues algunos monigotes con lo que parecería que son los pelos de punta. Si observan ustedes, ninguno de ellos se toca, ninguno de ellos manifiesta si es hombre o mujer. Intuimos, ¿verdad?, que las dos figuras pequeñas son mujeres y una de ellas también, que en este caso sería ella, y ella, porque parecería que sería una falda, porque la diferencia perfectamente de lo que es el hombre. Aquí inclusive hay una raya que el sujeto borra, que tendría que ver con la parte fálica para distinguir que es un hombre. Pero nos llama la atención que estas puntas, que sería el pelo, son personas que revelarían una explosividad de carácter en la que todos están en una continua disputa en donde no hay contactos. No te vayas, estamos en tu programa Psicomentario, un comentario pensado, analizando cómo muchos de los alumnos que habitan en estas escuelas, que están en esta formación, es difícil que un docente pueda lidiar cuando le desean la muerte y a cualquier descuido también dañan a los profesores. Regresamos, estamos en Psicomentario. Bueno amigos, regresamos, estamos hablando del ejercicio de los docentes ante este 15 de mayo, que es para festejar el gran esfuerzo que hacen muchos de los maestros. Y en el que estamos viendo que el Estado no le está interesando cómo trabajar verdaderamente los contenidos, revisar los diseños curriculares. Estamos viendo dibujos de uno de tantos niños con los que trabajan los profesores. Y vean el desorden psíquico altamente agresivo, y él nos está revelando lo que él experimenta y de dónde viene, que es de la familia. Nuevamente vamos a enfocar de la familia, que es el test precisamente, que así lleva el nombre, de la familia, y voy a darle lectura. Obvio, estoy omitiendo las palabras soeces que este niño de 11 años de edad maneja. Una familia que no me importa, que chin a su madre, pu deja de mier, que chin a su pu madre, que pende maestra. Entonces, ¿dónde está aprendiendo todo esto? Vean la familia, que aquí podríamos nosotros, analizando desde un punto psicológico, una familia disfuncional donde no existen los contactos, donde este tipo de cabezas que le pone nos manifiesta que son personas que tienen un discurso altamente agresivo. No existe el mínimo contacto. Quizá los contactos que hay son altamente violentos. Vamos a ver otro de los dibujos que nos pone este menor. Este menor, quiero recordarles, vamos a darle un nombre, Ernestito o Ernesto, no sé, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, este menor tiene 11 años de edad, ¿sí? Esto es el dibujo que se llama makeover, donde se le pide al sujeto que dibuje a una persona. Se supone que la figura que él haga en primer término es con el que se identifica. Aquí está diciendo que es, voy a leerles. Había una vez una niña rockera que vivía en el bosque, que cuidaba un tesoro que muchas personas iban a agarrarlo, pero muchas personas murieron por el tesoro. Y una hermosa princesa que estaba en el bosque, que mataba a las mujeres.
Quiero recordarles a ustedes que en Inglaterra estos dos niños que mataron, dos niños de 11 años de edad, que coincide con la edad de este menor, que es Robert Thompson y John Benales, asesinaron a un niño que extrajeron de un centro comercial de 2 años de edad, que es James Butger. Se lo llevan a unos 500 metros de este centro comercial. Habían hurtado estos dos niños, Robert Thompson y John Benales, unos aerosoles, unas pilas, y al llevárselo les digo, a más o menos a medio kilómetro, le hacen al niño de 2 años de edad, estos dos niños de 11 años de edad, que se trague unas pilas. Cuando hacen que se trague las pilas, le vierten aerosol en la cara, lo empiezan a golpear y con una barra metálica de unos 30 centímetros le pegan en la cabeza hasta fracturársela. Pero un poquito antes de fracturarle el cráneo, con esta barra metálica lo sodomizan. Es decir, la barra metálica se la penetran al menor por su parte sexual y obviamente pues el sufrimiento que experimentaba este niño de 2 años de edad, le deshacen el cráneo con esta barra, brincan encima de él y el servicio médico forense, cuando recogió el cadáver de este menor de 2 años de edad, en su parte de uno de los costados de su cuerpo aparecía dibujada una huella del pie de uno de estos dos niños que lo golpearon. Vean qué fuerza tuvo que ejercer el que lo golpeó de haber dejado en esta pequeña humanidad la huella del pie con la que lo golpearon. Un niño de 11 años de edad, allá, 2 niños de 11 años de edad. ¿Qué está pasando? Acá es un desprecio para las mujeres. Ahora, veamos otro de los dibujos, que es este mismo test que se le pide que haga una figura humana, ahora del sexo contrario al que dibujó en la primera intención. ¿Sí? Ustedes pueden observar en el dibujo que nuestro camarógrafo amablemente está enfocando, nuestro tocayo Víctor, que en este costado tiene algo que parece ser un arma. Ojos que son rayas, una boca que muestra prácticamente colmillos, porque si le hiciera un enfoque más propio a la cara, no sé si pueda nuestro camarógrafo acercarlo a la cara, para que vean ustedes, vean ahí cómo son especies de colmillos con una boca negra y unos oídos totalmente remarcados, ese palo que son puntas. Ahí hay una gran ansiedad cuando ellos marcan o pintan en alguna parte del dibujo, se dice que es manifestando ansiedad. Todo lo que él está recibiendo de su exterior nos está diciendo. Lo que él recibe del exterior, por supuesto, que es violencia. Y vamos a leer lo que escribe el menor. Era que una vez un maestro que hacía que muchos niños que trabajara era muy exigente y tenía 2 graciosas, pero una maestra se interesó en él de pura suerte porque era un poco pelón. ¿Qué quiere decir? Que los maestros sí sirven de cambio. Aquí está reconociendo este menor, en el que estamos viendo una familia disfuncional, en el que estamos viendo cómo ve al sexo contrario, a las mujeres que quiere matarlas a todas, que vemos a un padre desdibujado, un padre intolerante, un padre que es un criminal, y la forma en el que se refiere a los animales, en la parte pulsional de él. Bueno, aparece un sujeto que es un profesor que dice que se interesó en él. Pero fíjense lo difícil que tiene que cursar un maestro. Se han hecho encuestas
en que los grandes padecimientos que sufren las personas que están al frente de los grupos es en el ámbito de la otorrinolaringología y la parte psiquiátrica. Vámonos primero por la parte orgánica, la parte que nos atiende el otorrino. Los profesores, su instrumento de trabajo es la voz. Si un profesor sufre de algún accidente, que le tengan que quitar alguna extremidad de su cuerpo, él tendrá que presentarse puntualmente a su trabajo. Pasado la convalecencia, él tendrá que presentarse y así le falten ambos pies o ambos brazos, él tendrá que seguir trabajando. Porque para incapacitar a un profesor, solamente una incapacidad permanente es con el instrumento de voz. Muchos maestros que, pues, de la generación a la que pertenezco, yo ya estoy prácticamente en la 5ª década, pues recordemos que utilizaban el gis. Este polvo que se desprendía del gis afecta gravemente a las vías respiratorias. Muchos maestros que trabajaban con estos gises, muchos se quedaron afónicos o no pudieron hablar. También un poquito por no saber utilizar este instrumento que es nuestras cuerdas vocales, pues se afectaba la voz y aparte de hablar tantas horas frente a los grupos. Solamente que tú te afectaras de la voz podría darse quizá una incapacidad permanente, pero si te faltaba cualquier parte de tu cuerpo, no. Ahora no se diga el desgaste que tienen los docentes al ver que su trabajo no es reconocido. Con lo que estamos experimentando en varias partes de la República Mexicana, se están haciendo levantamientos magisteriales porque se les quieren quitar derechos con una pretendida reforma que no se está encargando de ver la parte educativa. Hay un desgaste que se ha calificado por varios especialistas y sobre todo por Freudenberg, que en 1974 acuñó el término del burnout. Y precisamente es uno de los libros que traigo aquí con ustedes, que se llama Docencia, Riesgos y Desafíos, que es de nuestro gran amigo, el doctor Luis Felipe Elzaeli González, que ha trabajado sobre todo este desgaste docente. También otro gran especialista, SNP, del Sistema Nacional de Investigadores, que es el doctor Arturo Barraza Macías, se han enfocado a lo que está pasando con los docentes ante las exigencias laborales y cómo van en detrimento de la salud de los docentes. Después de regresar de otro corte, vamos a ver un video para que veas cómo están siendo los alumnos violentos con los docentes. Regresamos, no te vayas, estamos en tu programa Sin Comentario. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando sobre la labor de aquellos que ejercen el magisterio. Un magisterio que es una vocación. Los grandes esfuerzos que muchos de los docentes hacen con sus alumnos, créanme que es una tarea titánica. Porque la escuela tiene fundamentalmente como una de sus misiones el marcar el límite. Se supone que en la casa se educa, en la escuela se instruye. Muchas veces nosotros como padres no logramos imponer principios de autoridad, el que se cumpla la ley, el que se respete. Y entonces es fácil a nosotros como padres mandar a nuestros hijos a la escuela y háganse bolas. Y entonces vean a esos profesores que acogen a una cantidad de alumnos con una serie de conflictos emocionales, económicos, sociales, políticos, en el que le van a decir al niño que llega tarde, ¿sabes qué? La entrada es de 8 a 12:30 o de 2 a 6 de la tarde. Si el alumno llegó a las 8:30, ya no puede entrar. Entonces muchos padres se inconforman.
Es que se me atravesó esto, es que no pude. Pero ahí se está enseñando a los niños límites. El niño no puede jugar a cualquier hora. La escuela regula los tiempos. Que hay un momento para trabajar, digamos estudiar, hay un momento para relajarse, que es la parte del recreo. Seguimos con un poco de trabajo y de llevarse algunas tareas para cumplir en casa. Entonces, recuerden que los niños es una serie de pulsiones. Ellos actúan bajo el principio de placer, querer hacer todo lo que les venga en gana. Entonces el docente tendrá la obligación de poner límites, de regular los tiempos. ¿Qué pasa cuando se empiezan a imponer estos reguladores? Los alumnos van a empezar por ver cómo se vengan de los docentes. Uno es hurtándoles algunas cosas de valor que lleve el profesor o profesora, ponchándoles o rayándoles los carros, y estoy hablando de primaria, donde muchos de ellos, muchos alumnos, le cobran a sus compañeros para que los dejen jugar o que les tienen que llevar que la torta o les deben dar para comprar, y si no los golpean. Recordemos lo que pasó en Opopeo, donde unas alumnas, junto con otro alumno, matan a un menor de 11 años de edad. Vamos a ver un video para que te des cuenta cómo es el actuar de algunos escolapios. Hacen apenas 3 trabajos, digamos, entre 4 grupos. 3 más lo que hicimos. Y 3, pero eliminar los errores, o no tiene errores, controlar. Ahora es para la semana que viene, le digo que queda. Si de la semana que viene hacemos el PAI, ¿cuándo quiere que termine? Y eso entra en el PAI también, el trabajo entra en el PAI. ¿Quién hace el PAI? No tengo yo. Porque yo quiero que entre en el PAI. No. Preparar el arma para ejercer esta práctica, que como saben ustedes hay todo un protocolo de seguridad porque se está empleando un arma que puede ser mortal si no se tiene el debido cuidado. Entonces se prepara el alumno, llega el instructor y bueno, preparado para apuntar a la liana o el objetivo que tenga presente. Ahí le tira al profesor y huye esta persona. Entonces te decía, muchos de los padres de familia, cuando es el periodo vacacional, se lamentan porque tendrán que lidiar con los hijos. Y es cuando dicen, no te soporto, y los empiezan a meter a cursos de verano. ¿Qué está pasando ahora en las escuelas? No solamente en el estado de Michoacán. Como se dieron cuenta ustedes, ahí en Brasil, cuando el profesor le dice que está mal realizado el trabajo, el alumno acomete y golpea por no haber dado la nota que él quiere. En varias escuelas aquí de Michoacán, cuando profesores han osado llamarle la atención a los alumnos,
padres de familia que están involucrados con grupos criminales han amenazado a los profesores que se han tenido, muchos de ellos, que cambiar de escuela. Les han dicho que si no cambian la actitud, o se largan de esa escuela o los van a levantar. En una parte aquí de Michoacán, a una profesora la levantaron por 6 meses y el padre de familia, que pertenecía a estos grupos criminales que existen en este territorio michoacano, que era para que se chin la persona, o sea, la profesora. Entonces, varios padres de familia, en lugar de coadyuvar a que entren a la ley, en que haya principios de autoridad, los mismos padres hacen que no se pueda porque amenazan los profesores. En una de las escuelas que he estado trabajando, una madre de familia le dijo a la profesora: si usted no le baja, le voy a decir a mi esposa para que le den un levantón. Entonces varios profesores ya están actuando en base al temor, ya no saben si exigir lo que se necesita para tener un buen desempeño académico o qué se hace. Esto viene a afectar gravemente a la psique, porque todo un trabajo que tú haces en el que te empeñas, pues se viene a tirar, ya sea por los mismos padres que no quieren coadyuvar o por todo un sistema de publicidad que hay al respecto. Recordemos un menor hace unos días que mató a la madre y a la hija, que fueron menores de 13, 17 y 15 años de edad al parecer, en el que desafortunadamente mataron porque se inspiraron en un juego que se llama algo así como la sala del demonio. Bueno, amigos, pues no nos queda más que agradecer a todos aquellos docentes que cumplen su misión de dar lo mejor de sí a los alumnos. Nuestro reconocimiento a todos nuestros maestros. Te esperamos el próximo jueves aquí en tu programa Si Comentario, un Comentario Pensado. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares. Hasta pronto.